Somos el matrimonio Granillo Martínez y les damos una cordial bienvenida esta tarde para celebrar el 25 aniversario de la Estaca Maluca. Buenas tardes, hermanos. Escucharemos el himno número 24, El alba ya rompe. Enseguida de este himno escucharemos la primera oración por nuestra hermana Gardenia Martínez Ramos. Por lo cual, mi esposa dará una reseña acerca de por qué llevar registros históricos. Nuestro querido Padre Celestial, muchas gracias te damos en esta ocasión por tantas bendiciones que hemos recibido de ti siempre. Muchas gracias porque nos has dado la oportunidad durante todos estos años de tener muchas experiencias y haber visto tantas bendiciones y aún milagros en nuestras vidas. Gracias por los buenos líderes, hombres y mujeres que has puesto en nuestra localidad para dirigirnos.
y porque con esto nos has mostrado tu amor y nos has cuidado siempre. Ahora te rogamos que nos bendigas para que en esta celebración podamos tener tu espíritu y comprometernos a continuar adelante todo el tiempo que debamos hacerlo para poder ser dignos de tu reino. Bendícenos y bendice a todos nuestros hermanos, a nuestros líderes. Especialmente te rogamos por el profeta y las autoridades generales. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, yo les voy a hablar acerca de la importancia de llevar registros. En el año de 1830, al profeta José Smith se le mandó que, como un mandamiento, que restaurara la iglesia el 6 de abril de 1830. Y esto es un mandamiento. En la sección 21 se les mandó que debían de llevar entre ellos una historia. La razón es, en el libro de Mormón se registran para preservar el idioma de los padres. También se deberían de grabar las palabras de los profetas. También se deberían de preservar porque eran un mandamiento del Señor. En Doctrina y Convenios, también en doctrinas modernas, se nos dice que era para fortalecer la fe de las generaciones futuras, no tan solo de nosotros como padres, sino de nuestros hijos y de nuestros hijos. También se nos dice por qué registrar estas palabras. Se debían de registrar en los libros. Se han escrito y se seguirían escribiendo. ¿Por qué? Porque de estas palabras que se escribieran en los libros deberían ser juzgados los pueblos. También que deberíamos de recordar cuán misericordioso ha sido el Señor con los hijos de los hombres. Recordemos, hermanos, que el Señor ha tenido mucha misericordia para mí, para ustedes y para todos los hombres que han existido en esta tierra. También es que tenemos que tener presente las cosas que el Señor ha hecho por sus padres, exactamente desde el inicio, ¿verdad? Desde que el mundo ha sido creado. También para que recordemos los convenios que hemos hecho con el Señor. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando nosotros nos bautizamos, ¿qué convenios hemos hecho con el Señor? Pues de servirle a Él y de servirle a sus hijos. También tener presentes los mandamientos que Él nos ha dado en sus escrituras, de escudriñar sus escrituras por medio de estudiarlas y compartirlas con los demás. También hay otras fuentes de registros, por ejemplo, las historias personales, también los diarios personales. Hermanos, y aquí quiero hacer un énfasis. Nosotros como miembros de la iglesia, hermanos, debemos de llevar nuestras historias personales. Recordemos a Nefi, hermanos. Él escribió en sus planchas mayores y menores. ¿Qué propósitos tenían las planchas menores con nuestra vida? Pues dice que ahí en las planchas menores escribió que ellas se relacionaban a las cosas espirituales, hermanos. Entonces esas cosas espirituales, hermanos, debemos de plantarlas o escribirlas en nuestros diarios personales. Ahora tenemos la oportunidad de tener mucha tecnología en que podemos poner fotografías, usar videos en nuestros diarios personales. Hermanos, tenemos un caso de la organización de la Estaca Malucan. Esta Estaca Malucan es un registro en el que nos dice que fue organizada el 27 de agosto de 1995, con sede en el edificio de Amalucan. Esta estaca primeramente comprendía los barrios Amalucan, Bosques, Chapultepec, Ciudad Cerdán y Las Torres.
Recordemos también que esta estaca fue presidida por el presidente de la Rosa. Sus consejeros primeramente fueron el hermano Jesús González Quirós como primer consejero y Fernando Iselo Tepos como segundo consejero. Hermanos, es parte de la historia donde todo esto se registra. Yo quiero darles mi testimonio, hermanos, que el Señor nos ha dado el mandamiento de llevar registros históricos, tanto en nuestras vidas como pues en las historias familiares. Todo esto, hermanos, se registra y es muy importante en nuestra vida llevar registros. Yo sé que es un mandamiento, hermanos. Sé también que el Señor nos ha dado todos los medios para poder registrar historias personales, familiares, y todo esto, hermanos, lo debemos llevar como mandamientos. Sé de todo esto, hermanos, y lo comparto como un testimonio. Sé que Dios nos ama y nos da todo lo necesario para compartir con ustedes todo lo que la iglesia nos ha enseñado. Y lo comparto como un testimonio personal y sé que la iglesia nos enseña todo esto. Y lo hago con humildad en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tendremos el privilegio de escuchar al presidente Jaime Sánchez Momos, quien era el presidente de la Estaca Fuertes y tuvo la oportunidad de ver el cambio de la estaca a Malucan. Enseguida de él escucharemos el testimonio del primer presidente José Manuel de la Rosa Rojas. Y tendremos el privilegio de tener el testimonio de nuestro hermano Manuel Juárez Rojas. Escucharemos también al presidente Óscar Alberto Canán Ramírez, que fue el segundo presidente de la Estaca Malucan. Queridos hermanos de la Estaca Amalucan, es un privilegio dirigirme a ustedes y haberles servido como su presidente de Estaca en los años de 1993 a 1995. Recuerdo que fui llamado muy joven a ese llamamiento y agradezco la confianza que me dieron en ese tiempo. De las cosas que recuerdo más relevantes son que verdaderamente la estaca, en ese entonces la Estaca Fuertes, era una estaca grande, era una estaca muy fuerte. La fortaleza se medía por la cantidad de misioneros que teníamos en el campo misional. Teníamos en promedio de 3 a 4 jóvenes por unidad. También los bautismos que había, especialmente en esta zona de la Estaca Malucan, eran constantes. Había una creación de nuevas unidades habitacionales, nuevas colonias, y mucha gente, miembros y no miembros de la iglesia, estaban llegando para vivir en esta zona. Pero sobre todo lo que nos hacía fuerte en ese entonces era la asistencia al Templo de la Ciudad de México. Nunca olvidaré la invitación tan amable que hacían los obispos a los miembros de la iglesia de asistir a la casa del Señor. Cada unidad llevaba su propio autobús y eventualmente las ramas como Huacalcingo también hacían un sacrificio para llevar un camión al templo. ¿Qué generó la fuerza del Estaca Malucan? Me di cuenta que los bautismos, es decir, familias que llegaron a la iglesia de primera generación y que abrazaban el Evangelio con todo su corazón, con toda su energía, eran fieles, muy fieles. Eran conversos como los describe el libro de Mormón a los lamanitas, que tuvieron un cambio en su corazón. Junto con la experiencia de hermanos que llegaron de otras estacas, permitieron que esta estaca, ahora la Estaca Malucan, se fortaleciera. En ese entonces también recuerdo que había un liderazgo sólido del sacerdocio de Melquisedec. Por lo que en la presidencia de Estaca sentimos la necesidad de reorganizar la Estaca Fuertes. Hubo mucho trabajo 6 meses antes de hacer esto, pero en agosto de 1995, con la visita del Elder Gary L. Coleman del primer quórum de los 70s, la Estaca Fuertes se reorganizó y surgió la Estaca Malucan. Gracias, hermanos, por todo el servicio que prestaron y que siguen prestando. Ahora hay una nueva generación, pero la manera de ser felices sigue siendo la misma, y es la de vivir el Evangelio.
No se cansen de vivir el Evangelio. Aun cuando tengan momentos de dificultad, vivan el Evangelio, porque ustedes podrán observar cómo se extiende la mano del Señor en sus vidas. Gracias, hermanos, por todo lo que hacen en el reino de Dios sobre la tierra. Mis queridos hermanos y hermanas de la Estaca Amalucan, es con mucho placer que he aceptado la invitación para dirigirles unas palabras en este evento de conmemorar la organización de la Estaca Amalucan hace 25 años. Y habiendo sido parte de esta organización, me siento muy honrado de poder dirigirle la palabra. Primero quiero expresarles mi cariño. Mis recuerdos siempre están conmigo, en mis recuerdos esos 8 años, ese tiempo cuando la Estaca se organizó, y los eventos que hubo los tengo aquí en mi corazón y mi mente, y a los hermanos y hermanas también. Quiero comentarles un poco, a lo mejor algunos conocen la historia, algunos jovencitos de 24 años o 25 ni habían nacido, ¿no? En el año 96 nosotros estábamos en Tijuana después de regresar de Puebla a Tijuana otra vez, y me llamaron un día a una compañía de Guadalajara que tiene una sucursal en Puebla, y me invitaban a trabajar con ellos. Entonces yo les dije que no, porque ya estaba ubicado en Tijuana y etcétera, etcétera. Y insistieron mucho, y llamadas, me invitaron a ir a la compañía Guadalajara personalmente para convencerme de que trabajara con ellos. Y yo pensé, bueno, porque yo si hay mucha gente que le pueden llamar, o sea, yo, tal vez más capaces. Pero era tal la insistencia de estas personas que a mí me llamó la atención, y yo dije, a ver, está un poco extraño que insistan tanto, ¿no? Entonces fui a Guadalajara y platicamos, y no quedamos en nada todavía, pero yo no estaba convencido. Yo era obispo en Tijuana. Entonces hablé con mi presidente de Estaca y le dije, oye, presidente, esta compañía está insistiendo mucho en que yo vaya a Puebla otra vez. Y ya les dije que no, pero han puesto muchas ofertas y cosas para que yo acepte, ¿no? Y el presidente me dijo, no les haga caso. Él era muy bromista, dice. Es el adversario que lo está tentando con el dinero, que no sé qué. Y entonces yo le dije, pues vamos a hacer una cosa, presidente. Acompáñame y juntos hacemos un ayuno. Y entonces, y ahí vamos a sentir la respuesta de Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Ayunamos, y cuando me lo encontré al presidente nuevamente, yo le dije, tengo el sentimiento de que sí debo aceptar. Y él me dijo, pues fíjese que yo también. Juntos, después de ayunar, tuvimos ese sentimiento que debíamos hacerlo. Al llegar a Puebla, a los 2-3 meses empezó a organizar, nos enteramos que llegamos a un momento que se iba a organizar la Estaca. A mí en lo personal no me ponía nervioso el asunto, porque yo pues acababa de llegar. Entonces yo dije, no, aquí no, yo no voy a ser tomado en cuenta. Pero el Señor tenía otros planes, y el Señor hizo todas esas cosas para que pudiéramos estar ahí. Y pues muchos de ustedes conocen la historia, pero fui llamado como el presidente de esa Estaca para mi sorpresa. O sea, yo era el primer sorprendido. Y fue un privilegio, hermanos. Puedo testificarles que el Señor dirige su obra. Es su obra, es su Estaca. El único mérito es de Él. No es de ninguno, ni mío, ni de quienes con los que trabajamos juntos. El mérito es del Señor. Él dirige su obra. Muchas veces tuve el privilegio de recibir inspiración para resolver problemas que yo no sabía cómo resolverlos. Y recibí la inspiración claramente, la voz del Espíritu que me dice, haz esto.
Y lo hice y funcionó correctamente. No es suficiente este tiempo que tengo para comentarles todas las experiencias, pero el haber convivido con los jóvenes en Estaca, con las hermanas, con los hermanos, todas las experiencias vividas, hermanos, son maravillosas, especialmente con los jóvenes. Y quiero decirle a ellos que estoy agradecido. Ahora que son padres, todos, la mayoría de ellos son padres, tienen hijos, tienen sus familias. Estoy agradecido por ese tiempo que tuve con ellos. Y haber jugado con ellos en la cancha y haber convivido con ellos codo con codo. Pero sobre todo, hermanos, algunos de ellos una vez alguien ahí en el Zócalo me lo encontré y me hizo un comentario de algunas enseñanzas que yo compartí. Y la verdad no me acuerdo qué fue lo que dije, pero ellos lo guardan ahí y estoy seguro que fue a través del Espíritu que inspiró para decir las cosas. Y saben que a veces cuando hacemos las cosas, cuando servimos al Señor, no visualizamos el impacto que va a tener esto para el futuro. Cuando yo hice o decía lo que hacía, o mis compañeros en la obra, no visualizábamos tal vez que esto iba a influir tanto en los jóvenes, y les testifico que sí. Muy buenos jóvenes ahora en sus estacas o sus barrios con sus familias están enseñando el Evangelio y muchos de ellos fueron a servir una misión y etcétera, etcétera. Entonces las experiencias con los matrimonios en los campamentos que tuvimos de matrimonios era raro. Nunca había visto un campamento de matrimonios. Convivimos tan bonito los campamentos con los jóvenes en las haciendas, que Puebla está rodeado de tantos lugares tan bellos y hermosos que teníamos tantos recursos para utilizar. Y realmente fue maravilloso, hermanos, el poder convivir con ustedes. El hermano González, Jesús González, el hermano Fernando Iselo, que fueron mis primeros consejeros, y después circularon varios, el hermano Canán, el hermano Hernández, Carreón, Montes, tantos hermanos. No me alcanzaría el tiempo para poder mencionarlos a todos, pero los tengo y los recuerdo con mucho cariño, mis hermanos. A las familias, no los quiero mencionar a 2, 3, porque no se me va a sentir alguna otra, pero a todos los recuerdo con mucho cariño. Créanme, acá en Tamaulipas, donde vivimos, acá en el rincón del país, mi esposa y yo siempre a veces estamos platicando y recordamos esas experiencias que vivimos juntos. Hace 7 años mi esposa y yo terminamos una misión ahí en Puebla. El Señor nos envió a Puebla a servir y de algún modo estamos ligados con ustedes. Este servicio al Señor por 2 años con un matrimonio nos ha servido mucho, ha sido maravilloso y nos ha bendecido mucho. Cuando nos llegó el llamamiento, abrimos el sobre y dijeron Puebla Sur. Dije, ¿cómo que Puebla? Si allí vivimos 18 años. Pero el Señor es sabio y Él sabe por qué lo hace. Y después encontramos sus propósitos. Confiemos en Él, hermanos. Confiemos en su perfección, en su visión eterna de las cosas. Especialmente ahora en un tiempo tan difícil que estamos viviendo y que no imaginábamos hace 2 años. No, la Navidad del 2019, ni siquiera nos imaginábamos lo que nos esperaba. Pero sobre todo lo que nos ha dicho el presidente Nelson, confiemos en Él, confiemos en su misericordia, en su protección, en sus promesas que Él ha hecho a aquellos que hemos hecho convenios en el templo o convenios en su iglesia. Si somos obedientes, Él nos va a bendecir. Hermanos de Estaca Malucan, sé que ha crecido. Cuando estábamos nosotros, se organizó el barrio Manzanilla, la rama Citlaltépetl. Fíjense que ahí con Citlaltépetl tuve la experiencia igual de recibir guía del Señor sobre qué hacer. Bueno, no hay tiempo para contarles toda la historia, pero después de todos los problemas que ellos tuvieron allá en el pueblo de San Francisco y fueron atacados por la multitud, la muchedumbre, como en la época de José Smith, yo tenía que tomar la decisión, o teníamos que tomar la decisión como presidencia, dónde organizar la estaca,
o dónde establecer, digo, la rama, establecerla. Y claramente nos llegó la impresión de que era ahí en el seco. Y entonces miren cómo ha crecido. Tiene una hermosa capilla, tienen ahora un distrito. En ese tiempo también pensamos en eso, en que podría ser un distrito, y ya lo es. Y la obra va a crecer, hermanos. Amalucan va a ser una estaca que va creciendo. Los niños van siendo jóvenes y los jóvenes adultos. Y pues después de 25 años, bueno, pues mire, ya algunos ya somos personas mayores. Pero el mayor gusto, como en el caso de Alma y los hijos de Mosía, nos da mucho gusto, hermanos, poder saber que estamos juntos como hermanos en la obra y en el Señor. Quiero honrar, hermanos, a aquellos hermanos y hermanas que conocimos y que han cruzado el velo, que ya no están con nosotros. Mi cariño, mi honra para ellos por todo el servicio que dieron en la iglesia, en la estaca, como en llamamientos en los barrios, en la estaca, y pues mencionar algunos, ¿no? Pero eso nos entristeció, a mí en lo personal me entristeció mucho, especialmente la última evento con el hermano Báez, y le mando un abrazo a su familia. Hermanos, debemos confiar en el Señor, en sus tiernas misericordias, y amar esta obra. Para organización de la estaca o de la iglesia se le llama barrios o el nombre de la estaca, pero todo es la obra de Dios. Esta es su iglesia. Él la organizó, Él la dirige, Él dio su vida por ella, y Él dirige al presidente de la estaca, que está al frente de ella, y a los líderes de la iglesia. Él lo dirige, hermano. Confíen en ellos, confíen en los obispos, confíen en que ellos están siendo guiados por el Señor para dirigir su obra. Y les envío mi cariño, mi amor, y les expreso mi testimonio de que yo sé, sin ninguna duda, que esta es su obra, la obra de Dios, la obra del Salvador. Cuando hablamos de su expiación, hablamos en tiempo pasado. Hablamos que Él dio su vida, su sangre, su cuerpo, fue crucificado, resucitó. Pero Él está aquí ahora presente, hermanos. Y más presente que nunca, como en Doctrina y Convenios, que daba instrucciones. Ahora Él está aquí. Y debemos confiar en Él, hermanos. No tengamos miedo. Algunos hemos pasado por desgracias o tragedias, o hemos perdido familia. Pero confiemos en Él. Esos familiares nuestros viven, están en el mundo de los espíritus con todas sus capacidades, su capacidad mental y habilidades y talentos para servir al Señor allí. Entonces, les testifico que el presidente Nelson es el profeta de Dios, que Él nos dirige bajo la dirección del Salvador. Los templos son la casa del Señor. Ustedes tendrán el privilegio de tener un templo construido pronto, y mi esposa y yo estamos ansiosos de que ese templo termine para que podamos servir como misioneros en ese templo. Ojalá que el Señor nos dé la vida, las fuerzas para poder servirle allí en ese lugar. Y otra vez, hermanos, convivir con nuestros hermanos de Puebla es algo que anhelamos de todo corazón. Y les envío nuestro amor. Y reconocer por último, hermanos, a mi esposa, el apoyo de ella. Sin ella no hubiera sido posible hacer lo que se pudo hacer. Y la esposa de mis compañeros. A mi esposa en las conferencias de estaca quería que yo no la mencionara a ella, que no dijera lo bueno que hacía, etc. Siempre fue humilde en ese sentido. Nunca quiso que yo la mencionara. ¿O ustedes recuerdan que yo la mencionaba? No, porque ella me lo pidió. Pero ahora sí lo digo. Gracias a ella por su apoyo, gracias por todo lo que hizo para que pudiéramos servir al Señor ahí y seguir sirviendo. Con todas sus dolencias, hermanos, y sus achaques, ella se fue a servir 2 años al Señor a una misión. Invito a los matrimonios de la estaca para que vayan a servir al Señor como misioneros. No se imaginan, hermanos, el filtro espiritual en su matrimonio si van y sirven una misión.
Y con esto quiero terminar y enviarles mi amor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy buenas tardes, mis queridos llamados hermanos. Yo ya mucha gente me conoce, yo tengo mucho tiempo en la iglesia. Soy el hermano Gregorio Manuel Juárez Rojas y agradezco mucho a la presidencia de Estaca por esta hermosa oportunidad que de tomarme en cuenta en este acontecimiento tan importante. Todos sabemos lo que estamos celebrando en esta ocasión. Es el 25 aniversario de nuestra Estaca y yo fui uno de las personas que viví esta transición, hermanos, y para mí es una bendición. Vuelvo a repetir, que me hayan tomado en cuenta. A lo mejor no lo merezco, hermanos, pero quiero aprovechar este privilegio que me dan para poder dejar algunas palabras, hermanos, y mi testimonio. Sé, hermanos, que la iglesia ha crecido abundantemente, hermanos, pero podía hacerlo más. Las estacas, hermanos, yo vengo de una estaca que es de La Paz, fui después a Fuertes, hermanos. Ahí en Fuertes llegué en el 86 y pasaron algunos años, hermanos, del 86 al 96, prácticamente 10 años, en el cual vino la división. Y esa división para mí fue maravillosa, ver el progreso, hermanos, de la iglesia. Cuando, saben, una estaca, yo no he vivido una transición de esta manera. Estaba como presidente de Fuertes el presidente Alfonso Ramos Landaverde, sus consejeros, hermano Rubalcaba, Antonio, el presidente Antonio, y verdaderamente yo allá me gocé, pero me gocé más, hermanos, cuando hubo una división. ¿Por qué, hermanos? Porque verdaderamente es un privilegio, hermanos, y una bendición que podamos crecer. Una división es para crecer, hermanos, no para estancarnos, y esa bendición, hermanos, vino. Yo nunca había vivido esto, hermanos, no sabía. Cuando viene una autoridad, hermanos, a hacer entrevistas para nuestros líderes de estaca, obispos y algunos hermanos que podían ser aspirantes, hermanos, a ser presidentes de estaca. Sin en cambio, eso es por revelación, hermanos, y la revelación es muy importante dentro de la iglesia, y lo manifestó el presidente José de Smith. Él precisamente organizaba las estacas, hermanos, y después voy a tocar alguna escritura para apoyarme en ellas. Si en cambio fuimos grandemente bendecidos cuando fueron entrevistados los líderes, hermanos, y ahí tuvo el privilegio el presidente José Manuel de la Rosa, que fue el presidente, hermanos, y eso fue maravilloso. Fue un 25, hermanos, de agosto de 1996, y eso me maravilló mucho, el ver que líderes, hermanos, dan de su tiempo. Todos los presidentes han dado de su tiempo, de su amor, sin restringir nada, a pesar de sus trabajos. Era maravilloso, hermanos. Entonces, hermanos, esta creación de esta estaca fue maravilloso. ¿Por qué? Porque es que se debe de crecer en belleza y santidad, hermanos. La estaca sostiene los barrios. Sabemos lo que es una estaca. Es una administración de la iglesia, hermanos, en la cual nosotros tenemos la oportunidad de crecer junto con ellos. Las ramas y los barrios, hermanos, forman parte de la misma estaca. Todos somos la estaca, hermanos, en la cual nosotros tenemos ese privilegio de trabajar. En esa estaca, hermanos, en estaca ahora de Amalucan, cuando se creó, hermanos, ahí se veía la mano del Señor, el trabajar de alguna manera muy especial. Entonces ahí yo trabajé, hermanos, un poco como miembro del Sumo Consejo. Después fui llamado a un barrio, hermanos, como líder de grupo Sumos Sacerdotes. Posteriormente, hermanos, el presidente de la Rosa me dio la oportunidad de trabajar, hermanos, también. Por medio del Señor, hermanos, por este medio fui llamado como obispo en el barrio de Xonagatepec. Tuve experiencias maravillosas, hermanos, con las hermanas viudas. Ojalá y esto lo podamos recordar,
porque tenemos que apoyarles a ellas, hermanos. Y en las entrevistas también de diezmos. Entonces, hermanos, nosotros somos una ramificación de todo. Como barrios, hermanos, como miembros, todos pertenecemos a una estaca. Hace un momento estaba yo platicando con la hermana Madaí y decía, hermano Juárez, usted cuando fue mi obispo de niña, dice, fue maravilloso verlo, dice. Quizás usted era muy metódico en todas sus cosas, pero dice, por eso estamos aquí. Y quiero decirles que agradezco mucho a la gente que creyó en mí, hermanos, que confió en mí. Y todo lo que muchas veces hablamos, hermanos, nada más yo me lo llevé en mi corazón, en mi mente, hermanos. ¿Por qué? Por el amor que tuve a la hora del Señor. Las estacas, hermanos, son maravillosas. Hay unas escrituras, hermanos, que nada más quisiera tomar una o dos para apoyarme en ellas. Déjeme ver, aquí está. Dice, te pedimos que te señales sesión otras estacas y además de esta que has nombrado. Hay muchas estacas, hermanos, que se pueden nombrar, pero esta estaca que se ha nombrado como Amalucan, hermanos, a fin de que se desarrolle con gran poder y majestad el recogimiento de tu pueblo y se acorte tu obra mediante la rectitud. Tenemos esta hermosa bendición, hermanos, de poder estar aquí y poder desarrollar lo que el Señor requiere de nosotros. Otra escritura, hermanos, que a mí me ha llenado, me ha impactado, hermanos. Dice, a fin de que el recogimiento de la tierra en Sión y sus estacas sea para defensa y para refugio contra la tempestad y contra la ira, cuando sea derramada sin mezcla sobre toda la tierra. Estamos viviendo en tiempos difíciles, hermanos, pero con la ayuda del Señor, hermanos, y la estaca nos está fortaleciendo, y nosotros fortaleciendo la estaca por medio del servicio, por medio del amor, podremos llevar a cabo todas estas cosas. Podemos sortear todos los problemas que hay en el mundo. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero hermanos, si nosotros confiamos en el Señor, no debemos temer. Estamos fortaleciendo nuestras estacas, nos estamos fortaleciendo nosotros mismos, pero estamos amando a toda la gente. Es lo más importante, hermanos. Si no tenemos amor, hermanos, no tenemos nada. La hermana Madaí, hace un rato le vuelvo a repetir, me hizo reflexionar de que verdaderamente me recuerdan mucho. A lo mejor mucha gente me recuerda bien o mucha gente me recuerda mal. Espero que no mal, hermanos, y todo sea más que bien que mal. Pero yo di mi esfuerzo, hermanos, di mi amor y di, hermanos, lo que tenemos que dar. Se dice, hermanos, que debemos crecer y brillar. Y eso es lo más importante, hermanos. Yo doy mi testimonio, hermanos, verdaderamente de que esta es la iglesia de Dios. Que Dios nos ama. Que las estacas, hermanos, es un remanente, hermanos, donde podemos llegar y ser fortalecidos. Ser protegidos, hermanos, y de esta manera siempre seremos bendecidos. Me uno, hermanos, al testimonio del presidente José de Smith. Dice él, y ese es el testimonio, el último de todos, que damos de él, que vive. Yo doy testimonio también de ello, hermanos, que Cristo vive, que nuestro Padre Celestial nos ama. Y si nos seguimos fortaleciendo, la estaca es un cobijo para todos nosotros. Es un aniversario maravilloso, hermanos. 25 años se dicen fácil. Es un cuarto de siglo, hermanos, en el cual ojalá y podamos meditar y poder ser fortalecidos. Y poder seguir adelante, hermanos, en esta obra maravillosa que el Señor nos ha puesto en este tiempo. Testifico, hermanos, yo también, del presidente José de Smith, de que dice que es el último testimonio. Yo también me uno a ese testimonio, que vive, que nos ama y que Él siempre estará pendiente de cada uno de nosotros en estos tiempos difíciles y siempre. No temamos, hermanos. Recobijémonos y regocijémonos en el Evangelio de Jesucristo. Lo digo en el nombre de Jesucristo. Amén.
Buenas tardes, mi nombre es Óscar Alberto Canán Ramírez y me gustaría comentarles cómo es que llegamos a esta ciudad de Puebla y a esta área que ahora es la Estaca Amalucan. Hace más de 30 años mi esposa y yo decidimos vivir en un lugar que no fuera la tierra de nuestros padres, tanto Orizaba o Jalapa, y decidimos venir acá. Nuestro primer contacto con este edificio fue una cena de fin de año donde la familia Sandoval, el hermano Sandoval en particular y la hermana Garde nos hicieron pasar y nos presentaron a algunos miembros. Y desde entonces nos quedamos en este rumbo. Por lo cual, tanto mi esposa y yo no éramos muy conocidos en esta área. Y éramos un matrimonio joven y pertenecíamos a la Estaca Fuertes en ese entonces. Y pasó el tiempo y siempre vivimos en el barrio conocido actualmente como Bosques. Esa fue nuestra área y hasta la fecha vivimos ahí. Pero me gustaría comentar qué es lo que ha pasado o qué pasó en el tiempo en que tuve el privilegio y la bendición de ser llamado como presidente de Estaca. Bueno, yo quiero que sepan que fui ordenado por el presidente, por el Elder Christensen, un día 22 de agosto del año de nuestro Señor del 2004. Y más adelante ustedes podrán ver este reconocimiento que fue otorgado cuando fui apartado. ¿Qué es lo más importante que yo tuve en ese tiempo que serví o tuve la oportunidad de servir como presidente de Estaca? Para tranquilidad de muchos, pues, quiero que sepan que he olvidado los nombres y los sucesos de todos los que tuve que entrevistar, pero quiero que sepan que en su tiempo fue una experiencia muy agradable poder representar a una autoridad aquí en esta área para poder ayudar a las personas de alguna manera a solucionar sus vidas. Puede que algunas veces como seres humanos cometamos errores y podamos haber hecho juicios o de alguna manera comentarios no correctos, pero quiero que sepan que en el tiempo que yo tuve la oportunidad de presidir, que dicho sea de paso, no solamente fui yo, sino que tuve excelentes consejeros, un ejército de hermanos que funcionaron como miembros del Sumo Consejo, como líderes en las organizaciones auxiliares y como miembros y obispos de cada uno de los barrios. Fue un apoyo incondicional por parte de ellos que permitió que la iglesia pudiera ir creciendo paulatinamente, porque no buscábamos pasos agigantados, sino fortalecer lo que ya se había plantado en tiempos anteriores con presidente previo, presidente de la Rosa, y nos encantaba visitar las unidades, fortalecerlas. Era una experiencia maravillosa el poder visitar esas unidades. Pero como les decía, quizás en algunas tomas de decisiones parecían no correctas, pero quiero que sepan que siempre fueron con la mejor intención y con el deseo de progresar las personas. Algunos jóvenes me han reclamado que por qué fui duro en su tiempo, y yo nada más quiero decirles que independientemente si fui duro o no fui duro, si hicieron lo que en ese momento su presidente de Estaca les decía, tuvieron su bendición y van a tener su bendición por haber hecho caso en ese tiempo a un ungido del Señor que tenía un manto especial. Yo a partir de que fui relevado tuve que hacerme a un lado, porque yo creo que el que tiene el manto debe tener el respaldo y el apoyo, pero a veces hasta es negativo, como sucede con esta pandemia, que nos aislamos un poco y nos perdemos de pronto. Entonces ese aislamiento que fue necesario y requerido, después me di cuenta que me desprendí de muchos que consideraba mis amigos y que tenía que haberlos visitado o haberlos frecuentado de una manera correcta. Lo hice, quiero que sepan, con el fin de no estropear el desarrollo y el progreso de los nuevos líderes, que deben tener una posición y un ejercicio pleno y un apoyo incondicional de todos nosotros. Yo los sigo apoyando hasta la fecha, y en particular de las preocupaciones más grandes que yo tuve como presidente de Estaca, como no fui obispo, quiero que sepan que yo fui consejero de grandes hombres, trabajé como miembro del Sumo Consejo con grandes hombres también, secretario ejecutivo de presidentes de Estaca desde mi juventud, pero no había tenido el privilegio de ser un obispo. Entonces, cuando yo fui llamado, sentía mucho la responsabilidad de las entrevistas de dignidad, de ayudar a las personas en cuanto a este tema, porque no tenía una experiencia previa. Por tal razón fue mi preocupación.
preocupación muy grande fue las personas que iban al templo por primera vez, las personas que iban a la misión y las personas que de alguna manera se habían apartado de la iglesia, habían sido excomulgados. Esos fueron mis preocupantes porque yo pensaba que estas personas requerían mejor ayuda, más dedicación. Muchas veces mis secretarios y a veces algunos consejeros como que se incomodaban de que en las entrevistas a veces me tardaba un poquito o demasiado. Entonces, por tal razón, me tocaban la puerta o había alguna situación así, pero cuando ellos estaban dentro de las paredes de esas oficinas, se daban cuenta que el tiempo no corría, el tiempo se estacionaba porque solamente estábamos preocupados por el bienestar de las personas. Es muy complicado cuando uno está fuera de esas responsabilidades hermosas que Dios nos da y finalmente no podemos entender las cosas que suceden cuando se tocan las almas y los espíritus de las personas de una manera especial. Quiero comentarles que muchas de las cosas que yo hice, no las hice con el fin de que yo pudiera guiarme por mi persona. En ocasiones, voy a comentar un relato, hace un tiempo acepté a una hermana y me dijo lo siguiente, y dice: un día usted vino a la unidad y dijo, yo voy a dar la clase. En ese momento yo tenía un problema con unas personas de la iglesia y ya no quería ir. Y usted empezó con la clase y como a la mitad de la clase dijo, me llegó una inspiración, abrió la Biblia en Hechos 5 y explicó de Ananías y Zafira. Esa era la respuesta a mi oración de muchos días atrás. Luego agregó, diciendo, disculpen que me haya salido del tema, pero era necesario mencionarlo. Después continuó con la clase. Dice ella, yo le contesté, ups, no me acuerdo, pero por algo fue. Y dice ella, entendí que ese proceso triste que estábamos pasando era para aprender. Hermanos y jóvenes miembros y niños, porque quiero que sepan que a mí me encantó mucho hablarle a los niños, porque yo pensaba que esa generación creciente pues iba a ser el liderazgo que me iba a presidir en tiempos futuros. Por cierto, el presidente Estaca que hoy nos preside fue mi primera experiencia, y por cierto muy complicada, de entrevistar al primer misionero que iba al campo misional. Él era un jovencito bueno, yo sabía que era bueno, pero los líderes nos habían pedido que fuéramos muy insistentes y muy meticulosos en las entrevistas. Entonces yo tuve que ser muy duro con él, sobre todo con la presión de no tener la experiencia y después con la presión de que era mi primer misionero que mandaba al campo. Y entonces yo recuerdo que, tal vez no recuerdo detalles, pero sí recuerdo que yo traté de sacar mis mejores preguntas inquisitivas para entrevistar a este joven, que era un joven bueno de por sí, pero finalmente ahora nos damos cuenta que es un hombre excelente. Pues yo quiero comentarles que, así como esta hermana relató esto, hay cosas de las cuales yo no me acuerdo. No me acuerdo de muchos detalles, pero sí me acuerdo que cuando me tocaba dar un discurso, yo como nefi de antemano no sabía qué iba a decir. Preparaba mis idearios de discursos, pero en el momento que estaba predicando, si yo había pedido inspiración para que el Padre bendijera a los presentes y a los que escucharan ese mensaje, muchas veces yo no dije lo que dije, sino que las personas oyeron lo que tenían que oír, porque ellas eran las que venían preparadas con el Espíritu y tenían el respeto al título y manto del que en ese momento presidía la Estaca, que era su presidente de Estaca. Y al dar el lugar a ese presidente, como lo hacemos ahora con cualquier presidente o cuando lo haremos ahora con cualquier líder, nosotros no recibiremos físicamente las palabras que ellos nos dan, sino que podemos por medio del Espíritu sentir la influencia que ellos buscaron para que llegara a nuestro corazón. Y es complicado, pero en una congregación de 50, 500 personas, uno prepara un solo mensaje,
pero el Espíritu da respuesta a 500 personas en manera diferente. Ellos escuchan, sienten y reciben una respuesta como la están buscando, porque la han venido a buscar de una manera especial. Yo quiero nada más compartir con ustedes que esta experiencia que tuve, por el tiempo que lo tuve, no llegué al tiempo quizás reglamentario, pero ese fue el antecedente que dejó el presidente de la Rosa. No íbamos a terminar los 9 años los presidentes de Estaca que iniciamos con él, y hasta ahorita no se ha terminado con 9 años por alguna razón, para que cumplamos unos aniversarios constantemente, que nos dé el tiempo de usarlos, de cumplir los 25 años que estamos festejando en este momento. Y cuando yo recibí mi relevo, que quiero que sepan que también van a visualizar esta carta, dice: después de una detenida consideración en una reciente reunión con el Consejo de la Primera Presidencia y el Quórum de los 12, y en vista del tiempo durante el cual ha prestado servicio, se tomó la resolución de reorganizar la presidencia de la Estaca Puebla, México, Amalucan. Por consiguiente, con profundo agradecimiento y reconocimiento por su atenta dirección de los asuntos de la Estaca, así como su hondo interés por el bienestar de la gente, procedemos a extenderle a usted y a sus consejeros el relevo honorable de sus respectivos cargos en la presidencia de la Estaca, la cual entrará en vigencia en una conferencia que se realizará entre los días 19 y 20 del año 2012. Cabe decir que no se debe dar a conocer públicamente este asunto, sino hasta que la autoridad general asignada se ponga en contacto con usted. Ese tiempo que serví fueron tiempos hermosos, fueron experiencias agradables y gratitud que tengo por los consejeros. Primero fue el presidente Hernández y el presidente Montes, que fueron mis primeros consejeros, y déjenme contar que cuando me llamaron, generalmente los miembros del Sumo Consejo, los obispos, dan cierta relación de nombres, y cuando ya me llamaron y me dijeron que mi esposa me ayudara a aconsejarme, porque era la única ocasión que ella me podría aconsejar, salimos un tiempo, llamamos a las personas, y cuando entramos y dimos los nombres, las autoridades que presidían nos enseñaron la lista, y eran esos los que la mayoría habían mencionado como los posibles miembros de la presidencia. Después de eso, el presidente Hernández siempre fue mi consejero, siempre estuvo a mi lado. Después hubo algunos cambios, el presidente Parra Soto, Miguel Ángel Parra Soto, y posteriormente el presidente Anselmo Sánchez Cervantes. Y con ellos terminamos, finalmente. Pero quiero agradecer, si me da tiempo de hacerlo, a todos aquellos que sirvieron conmigo como obispos, como miembros del Sumo Consejo, como presidentes de organizaciones auxiliares. Sin ellos no hubiéramos sido la presidencia de Estaca y no hubiéramos tenido la oportunidad de presidir como se hizo. Gracias a ellos y gracias a los que antecedieron como presidencias anteriores, de las cuales de algunas fui parte, y también a las presidencias que ahora están, que hacen que esta Estaca sea la Estaca Amalucan, una Estaca que recordamos con amor. Solo quiero terminar con mi testimonio. Sé que la iglesia es verdadera, sé que el Salvador es un ser de amor que nos ayuda a poder ser rescatados de las garras del pecado y poder redimirnos para poder estar en la presencia de Dios. Y comparto esto con solemnidad y con respeto, y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias. Ahora tendremos el gusto y el privilegio de escuchar al coro de la Estaca, que nos cantará el himno Que firme cimientos, el número 40, en coro virtual. Cristo ya para vos.
Y cuando torrentes tengáis que pasar, los ríos del mar no os pueden turbar, pues yo las tormentas podré aplacar. salvando mis santos, Salvando mis santos, salvando mis santos de todo pesar. Al alma que anhele la paz que hay en mí, no quiero, no puedo dejar en error. Yo lo sacaré de tinieblas a luz. y siempre guardarlo, Y siempre guardarlo, y siempre guardarlo con grande amor. Y siempre guardarlo con grande amor. Escucharemos ahora al obispo Vicente Raúl Briones Sánchez, obispo en funciones. Y tenemos el privilegio de escuchar al tercer presidente de la Estaca, que es el hermano Anselmo Sánchez Cervantes. Hola, mi nombre es Vicente Raúl Briones Sánchez y bueno, yo estuve aquí cuando esta estaca fue creada, organizada, como ustedes quieran llamarle. Estábamos asistiendo a la estaca Fuertes. En ese entonces yo fui llamado como obispo. Tenía poco que habían organizado la presidencia de la estaca Fuertes, entonces fue un nuevo presidente el que estaba. Él le tocó crear esta estaca, Amalucan, y bueno, estuvimos aquí viendo cómo la iglesia crecía en esta parte de la Viña del Señor. Fue muy bonito porque cuando yo empecé a conocer la iglesia, este edificio se estaba construyendo, y cuando fue ocupado, porque ustedes saben que la iglesia no inaugura los edificios, sino los dedica. Entonces, cuando este edificio fue ocupado por primera vez, yo me bauticé, y algo muy, pues en ese entonces no sabíamos mucho de qué era la iglesia, pero nos bautizamos porque así lo sentimos que era la iglesia verdadera. Entonces, después fui conociendo que este edificio había sido construido para hacer una estaca, y entonces ya después, conociendo toda la organización de la iglesia, fuimos conociendo que este edificio iba a ser para una estaca. Sí, efectivamente, no mucho tiempo fue creada esta estaca, la estaca Amalucan, y empezamos a trabajar ya en esta parte de la Viña del Señor como estaca Amalucan. Yo seguía siendo el obispo del barrio Amalucan y hubo muchas convivencias muy bonitas. Fue llamado como presidente de estaca en ese entonces el hermano José Manuel de la Rosa Rojas, fue el primer presidente de la estaca Amalucan, y pues él era de nuestro barrio, entonces había convivencia con él mucho. Y hubo muchas convivencias en este edificio. Comenzamos a trabajar. De hecho, creció muy rápidamente esta estaca porque comenzó también a crecer la ciudad de este lado. Entonces, muchos hermanos comenzaron a bautizarse. Creció tanto que se dividieron barrios y entonces creció demasiado. Hay algo muy importante en esto de dividir estacas, porque se crea más
convivencia, se vive más en otras partes, y de esto podemos gozar en la hermandad de la iglesia. ¿Cuántas veces esta estaca albergó a varios barrios? Hubo convivencias que muchos barrios ya venían aquí a la convivencia, y esto se creó mucho. Hubo barrios muy fuertes que, nuevamente repito, fue dividiéndose los barrios, y de esta estaca siguió creciendo. Yo fui relevado después por un hermano que pues se llama Óscar Pérez, y él fue el segundo obispo después de la creación de esta estaca en este barrio Amalucan, y seguimos continuando viendo cómo líderes pasaban para que esta estaca siguiera creciendo. Hermanos, cuando yo conocí la iglesia, los misioneros fueron a mi casa y todavía no tenía yo el deseo de poder bautizarme, pero ellos me dijeron que estudiara los pasajes del libro de Mormón que ellos me dejaban, y de esa manera pudimos hacer un poco de remembranza en cuanto a la iglesia. Hermanos, cuando yo me decidí bautizarme junto con mi familia, hubo algo muy, muy especial que para mí es importantísimo, porque yo supe que esta iglesia era verdadera, en el cual el Señor me hizo saber por medio de algo muy especial. Como dicen las Escrituras, no te lo reveló carne ni sangre, sino te lo reveló el Espíritu de Dios. Y eso fue lo que pasó conmigo y con mi esposa. Los dos en el mismo momento sentimos lo mismo, vimos lo mismo, y por eso estamos aquí, trabajando en la iglesia, trabajando en esta estaca. No hemos salido de esta estaca para nada, y estamos muy contentos, muy felices de trabajar en esto. Hemos tenido llamamientos, he tenido desde ese momento en el cual yo fui llamado como obispo. He trabajado en sumo consejo, un poco en el obispado, en otro obispado de aquí de la estaca. Después me volvieron a llamar al sumo consejo, y así, hermanos, he trabajado todo el tiempo. No ha habido descanso, porque aquí en esta iglesia no hay descansos, solamente que hay que trabajar, trabajar y trabajar. Entonces, hermanos, yo estoy muy a gusto, estoy muy contento de seguir trabajando en la iglesia hasta estos momentos. En estos momentos he sido nuevamente llamado como obispo, y estoy muy contento de seguir trabajando para el Señor. Yo sé que esta iglesia es verdadera. Nuevamente se lo repito, porque el Señor me lo reveló. Me lo reveló el Espíritu de Dios, y por eso sigo trabajando aquí. Yo sé que José Smith fue un profeta del Señor, que él restauró esta iglesia. Digo restauró, porque esta iglesia tiene todo lo que nuestro Salvador Jesucristo dijo en su iglesia cuando él la puso en esta tierra con sus apóstoles. Entonces, nuevamente hay apóstoles en esta iglesia, y sé que hay un hombre que es el profeta de esta iglesia. Russell M. Nelson es el profeta de la actualidad, que él habla cara a cara con nuestro Salvador Jesucristo, cuando él le tiene que decir algo muy importante. Y cuando solamente hay que hacer algo, entonces viene la revelación, y entonces nuestro Salvador Jesucristo le revela al profeta lo que se debe hacer. Y esto es lo que difiere de otras denominaciones religiosas. Entonces, yo sé que esta iglesia es verdadera, y que hay el poder del sacerdocio
en el cual se rige esta iglesia también, ¿sí? Y yo sé que nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo viven, tienen un cuerpo de carne y hueso, en el cual ellos están en su morada celestial, pero desde ahí está dirigiendo esta obra, que es la obra de nuestro Salvador Jesucristo, y que a su vez Él nos hace copartícipe para poder saber de las cosas de su reino. Y es lo que les comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Mi nombre es Anselmo Sánchez Cervantes. Tuve el gran privilegio de servir de mayo de 2012 a septiembre de 2020. Presidido anteriormente por mis grandes amigos, los hermanos José Manuel de la Rosa y el presidente Alberto Canán Ramírez, dos grandes hombres quienes dirigieron la estaca antes que... tuve el gran privilegio de haber servido en este camino tan bello y maravilloso los hermanos José Uriel Vázquez Huerta, Edgar Fernández, Elifelet Rivera Cuayagüit, el presidente Benjamín Bautista Martínez y Moisés Dionisio Córdoba Záncatl. 5 hermanos maravillosos, trabajadores con un firme y fuerte testimonio en la iglesia. Haciendo un recuento de estos 8 maravillosos años que tuve el privilegio de haber servido en la estaca, algunos acontecimientos que quisiera recalcar o resaltar en estos años. Tuve el privilegio, o se me fue asignado, mejor dicho, llamar, apartar y ordenar al patriarca Mariano Rosáis Merino y al patriarca José Pineda Salazar. 2 grandes hombres y maravillosos que también estuvieron al servicio del Señor. En estos años tuve el gran privilegio y la gran bendición de haber apartado a 14 obispos y 5 presidentes de rama. Fue un gran privilegio haber servido al lado de estos grandes y maravillosos hombres también. Algunos acontecimientos que también sucedieron, tuve la oportunidad de ver la ampliación de los edificios de Cerdán, Manzanilla, Chapultepec, Huacalcingo y la misma estaca. La estaca, por su lado, tuvo algunas modificaciones más que ampliación. Tuve el privilegio, y así me lo asignó el presidente del Quórum de los 12 en funciones en ese momento, de dedicar los edificios de Cerdán y Manzanilla. Hoy en día, de acuerdo a los cambios, ya no se rededican los edificios, solamente los que son construidos por primera vez. Entonces, esa fue un gran privilegio. En el 2016, ya por indicaciones de la primera presidencia, se llevó a cabo lo que nosotros conocemos o conocimos como el Plan Maestro. ¿En qué consistió o en qué consistía este plan? En primera instancia era revisar que todos los edificios de la iglesia que en ese momento estaban en funciones no estaban cumpliendo con su capacidad. Es decir, que solamente se utilizaban a un 30%, entre un 25 y 30%, y la idea era aumentar un porcentaje mayor.
y con el crecimiento de la iglesia, muchos barrios y estacas en algunas ciudades o comunidades, esos barrios, algunos fueron quedando muy pequeños y algunas estacas también muy pequeñas. Entonces era hacer un reajuste también en las unidades. Se llevó a cabo todo estos proyectos ya en el 2017, en el primer trimestre de ese año. Entonces se creó el nuevo distrito de Citlaltépec, donde nosotros cedimos a las unidades de Tlachichuca, el barrio Manzanilla, Cerdán, y en este caso lo que es la unidad de Citlaltépec. En aquellos años nosotros teníamos una membresía aproximadamente de 1.450 de asistencia a la reunión sacramental. Con la división nosotros llegamos a quedar en 700 miembros, casi a un 50% de la asistencia con las unidades con las cuales nos quedamos. Al poder comentar y platicar con los líderes y con los obispos, la asistencia fue aumentando un poco más. En estos años tuvimos el privilegio de abrir las unidades, el grupo de Tlachichuca, de Tepeaca. Uno de los puntos que también a mí me hizo sentir muy bien y de la cual siento gran felicidad fue que tuve el gran privilegio de apartar un poco más de 200 misioneros en estos 12 años, en estos 8 años, perdón. En aquellos años, cuando el profeta habló que las hermanas, las jóvenes, podían ir a la misión, gran cantidad de jóvenes se unieron al campo misional. Por 2 años consecutivos tuvimos un promedio de hasta 49 jóvenes sirviendo en la misión. Fue una gran cantidad de jóvenes que estaban saliendo a la misión. Cuando las autoridades venían a las conferencias, y una de las cosas que a nosotros nos recalcaban y nos observaban y a la vez también nos felicitaban de que la estaca Amalucan era una estaca fuerte, firme, muy madura, porque había algunos indicadores que se evalúan para determinar esto, y como son la asistencia a la reunión sacramental, las familias que se llegan a sellar en el templo, la ordenación de hermanos al sacerdocio de Melquisedec y sacerdocio arónico, misioneros sirviendo en el campo y poseedores del sacerdocio de Melquisedec, pagadores de diezmos íntegros. Estos son de los puntos que más resaltaban. Había otros, pero que se evaluaban con todo ello. Y por eso se determinaba que la estaca Amalucan era una estaca fuerte y firme. Un poco antes de que el elder Piper fuera relevado como presidente del área de México, tuve la oportunidad de reunirme en un hotel de la ciudad, aquí en Puebla, que queda por la Capu, y yo expuse algunos proyectos que quería para la estaca. Uno de ellos era de que estaba solicitando un nuevo terreno para el barrio de Chapultepec, allá por el área de Casablanca. La compra de un terreno que está atrás de
la farmacia Guadalajara, que pertenece a la Estaca. La ampliación de la misma Estaca para que se le construyera un púlpito, un estrado más amplio con sillones como algunas estacas lo tienen. Y por último también la creación o la construcción, mejor dicho, de un elevador por las condiciones de los hermanos en Amalucan. Un poco antes de que yo fuera relevado, se me presentó todo el proyecto y lo último que yo me quedé fue que el elevador en el edificio de Amalucan ya solamente estaban en trámites los permisos de construcción. Hace 8 días me enteré de que ya firmaron la escritura para la adquisición del terreno atrás de la farmacia de Guadalajara, en la Estaca. Y en su momento se me dijo que no se podría construir el terreno, o mejor dicho, ampliar, el estrado de la Estaca, puesto que ya era de un proyecto como tal. Quizás más adelante se podría llevar a cabo. Hermanos, con todo este historial, yo estoy muy feliz, muy agradecido con todos los hermanos quienes me acompañaron en este viaje, en estos 8 años. Líderes de Estaca, líderes en los barrios, como son obispos, y hicieron un trabajo muy, muy bien. No que quiero dejar a un lado el apoyo que recibí de mi familia, en especial a mi esposa Rosario, porque si no hubiese sido por ellos, creo que el trabajo que uno realiza como presidente de Estaca se hubiese sido más pesado. Amo mucho a mi esposa. Es una mujer muy fuerte, muy valiente y tiene un testimonio muy firme del Evangelio y de El Salvador. Hemos caminado en estos 31 años en el Evangelio y nuestros 4 hijos, ya con algunos nietos y nueras, nos han acompañado en este hermoso camino. Gracias a todos ellos. Gracias a ustedes, hermanos, quienes también hicieron posible que esta Estaca siguiera caminando, y ahora con el apoyo y la labor que el presidente Castillo y juntamente con todos sus equipos harán, esta Estaca seguirá adelante. Yo sé que el Evangelio de Jesucristo, los santos de los últimos días, es la iglesia que el Señor ha establecido en esta tierra. Que el libro de Mormón es el libro que nos ayudará para acercarnos mucho mejor al Señor. Testifico de que el Señor preside, dirige esta iglesia, que el presidente Nelson es el representante del Señor en esta tierra, que lo ha hecho de una manera maravillosa. Le he conocido, le he amado. Nuestro Señor Jesucristo dirige esta gran obra y he llegado a conocerlo, he llegado a amarle, he llegado a sentirlo cerca de mí. José Smith, ese hombre maravilloso, al cual yo amo, respeto, le he llegado a conocer un poco mejor. Y yo sé que fue un hombre valiente al poder enfrentar todos los retos y desafíos que tuvo en su propia vida para salir adelante. Sé que las cosas que hacemos en esta tierra, y principalmente cuando nos toca presidir alguna organización o trabajar en la iglesia, el Señor algún día nos dirá: buen siervo, o nos quedaremos cortos. Amo esta gran obra, amo esta maravillosa iglesia, y expreso todo mi amor a cada uno de ustedes juntamente con mi testimonio, y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén.
A continuación escucharemos el testimonio de nuestra hermana Juanita Sandoval de Sandoval. Gracias por esta oportunidad que nos dan para dar testimonio de la organización de la Estaca Puebla-Amalucan, México. Es un recuerdo muy gratificante y histórico la organización de esta estaca que salió de la Estaca Fuertes y que actualmente estamos aquí en Amalucan, y que es una estaca que queremos mucho porque vimos cómo nació, cómo se ha ido desarrollando, cómo ha ido creciendo. Y los líderes que la iniciaron fueron el presidente José Manuel de la Rosa, el presidente Iselo y el presidente Jesús González. Fernando Iselo fue el primer consejero y el presidente Jesús Hernández el segundo. Y estamos felices por el crecimiento de la estaca. Hemos participado en tener llamamientos y hemos aprendido de cada uno de los líderes que nos han presidido con amor, con paciencia y con la mira de agradar a Dios el Eterno Padre y a su Hijo Jesucristo, porque de ellos es la obra. Y tenemos testimonio de que de acuerdo a nuestra fidelidad, el crecimiento de la estaca se ha dado por muchos otros líderes que han presidido y que han sido valientes y fuertes en su testimonio, a su fe, en su obediencia y fidelidad a su llamamiento. Sé que la iglesia es de Jesucristo, que Él la dirige, Él es la cabeza de la misma y que nosotros, a medida que nos esforcemos, un día podemos estar en su presencia para dar un informe de la mayordomía que se nos ha dado en esta vida de probación para todos los santos. Sé de estas cosas y las comparto con amor y con la certeza de que es la iglesia verdadera, con una organización perfecta, dirigida por revelación, y que Cristo es la piedra angular de la misma, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Yo soy el hermano Rubén Sandoval Ávila y me siento muy contento, feliz por descender de líderes de la iglesia. Finalmente hemos radicado aquí en Puebla y hemos pertenecido a la Estaca Amalucan. Hemos sido muy bendecidos, hemos tenido líderes muy buenos, fuertes y con un testimonio también fuerte. Agradecemos mucho el espíritu que nos han dado, nos han ayudado y hasta la fecha pertenecemos y estamos felices por ser miembros de la iglesia y conocer el Evangelio ya por años. Esperamos seguir adelante hasta el último momento de nuestra vida. Tengo ya casi 92 años y mi testimonio es firme, es fuerte y agradezco por tenerlo. Agradezco por los líderes que tenemos y que nos dirigen, siempre con amor, con misericordia. De esto doy testimonio.
y de la veracidad del Evangelio de Jesucristo restaurado en esta última dispensación y por última vez aquí en la tierra, porque es el momento cuando nos vamos a preparar y todos los que han venido y vendrán se prepararán para esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. De esto lo testifico en el nombre sagrado del Señor Jesucristo. Amén. Ahora tenemos el privilegio de escuchar a nuestro presidente actual de la Estaca Malucan, Fernando Castillo Sánchez. Enseguida de él se cantará el himno final, Hijos del Señor, venid. Y tendremos el privilegio de escuchar la última oración por nuestra hermana Gloria Sánchez de Galindo. Hermanos, les invitamos a que se queden a la participación del video histórico, en donde veremos una semblanza de los inicios de varias historias de fe que comprenden esta historia importante de la Estaca Amalucan. Y les agradecemos a todos los hermanos que han participado por su tiempo, por su dedicación, y los hermanos que nos han grabado, que han hecho posible que este video se lleve a cabo. Y también les agradecemos a la presidencia de la Estaca, como también a todos los hermanos que han participado de una u otra manera para llevar a cabo, como el coro de la Estaca, ¿verdad? Y agradecerle a todos nuestros hermanos pioneros que han hecho posible que la Estaca siga adelante y la iglesia siga creciendo hasta este punto. Y ojalá que todos los hermanos que lo estén viendo sigan apoyando de tal manera que la iglesia siga fluyendo para todo el mundo. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Es un gusto para mí el poder darles unas palabras el día de hoy. Espero que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien, gozando de buena salud en sus familias, en sus hogares. Hoy que estamos recordando 25 años de que la Estaca Amalucan fue creada, es un honor el poder ser hoy el presidente de Estaca, de esta gran Estaca. Quiero agradecer mucho a todos los hermanos que han estado participando y sobre todo a los hermanos que han estado trabajando para que esto se pueda llevar a cabo. He visto que han sido algunas semanas, meses desde que se empezó a planear. He visto las horas que le han dedicado y estoy muy agradecido. Ha sido un gran trabajo el que han hecho y hoy lo hemos podido ver. Quiero platicar un poquito de cómo es que yo llego a Puebla. Como la mayoría de ustedes sabe, yo soy del estado de Sinaloa y por cuestiones familiares hemos estado viajando y hemos estado viviendo en diferentes partes de la República. Yo llego a Puebla aproximadamente a la edad de 11 o 12 años. Llego a Puebla como un lugar más en el que a mi papá se le es asignado vivir y pensábamos que sería un lugar de paso como los otros demás lugares en los que habíamos estado. Y bueno, empezamos a vivir en la Estaca Fuertes cuando recién llegamos aquí a Puebla. Nos dimos cuenta al correr de los años que Puebla sería parte importante de nuestras vidas, ya que al pasar los años no lo cambiaban. Entonces mis padres deciden pues establecerse aquí, ¿no? Entonces nosotros empezamos a estudiar, empezamos a crecer y a echar raíces aquí en Puebla. Después, por azares del destino, nosotros nos mudamos a rentar una casa ya dentro del área de la Estaca Amalucan, y es como llegamos aquí a la Estaca Amalucan. He tenido la oportunidad de poder trabajar con algunos líderes que me han enseñado y que me han
han formado mis bases de poder ser una mejor persona dentro de la iglesia. He podido trabajar con los líderes también que han tenido parte importante en esta fundación o en esta creación de la estaca Amalucan. Recuerdo cuando llegamos a Puebla, mi primer presidente de estaca aquí en Puebla fue el presidente Jaime Sánchez en la estaca Fuertes. Recuerdo que él era, pues yo lo consideraba un amigo a pesar de que yo era muy joven. Siempre que se acercaban las épocas de conferencia de juventud, en aquel entonces se buscaba que los jóvenes pudieran trabajar para obtener un poco de recursos y poder tener así sus uniformes, sus vestuarios y demás. Entonces recuerdo que él era uno de los líderes que siempre nos empleaba, aun y cuando no éramos expertos pintores o expertos jardineros, él siempre nos contrataba y nos pagaba como si fuéramos expertos, ¿no? Yo tengo muy bonitos recuerdos del presidente. Después, cuando estuvimos aquí en la estaca Amalucan, también me tocó estar de cerca con los presidentes de estaca que han estado en funciones. Recuerdo al presidente de La Rosa. Tengo una experiencia que siempre anhelo en mi corazón. Es cuando él y uno de sus hijos yo ya tenía 18 años, acababa de cumplir 18 años, íbamos a una apertura de instituto. Entonces Yair me ofreció darme un ride ahí al instituto. Íbamos su papá, el presidente de La Rosa, Yair y yo. Entonces en la camioneta, mientras en el traslado, íbamos platicando y siempre, yo creo que como joven, ¿no? El poder estar con el presidente de estaca, pues uno se comporta, ¿no? Va un poco más serio. Pero recuerdo que él siempre tenía la habilidad de poder sacar sonrisas y la alegría de los miembros. Y en ese transcurso, en ese traslado, íbamos platicando. Y bueno, él me decía que siguiera los convenios que había hecho hasta el momento, dándome buenos consejos como un líder, ¿no? Y él hizo el comentario y dijo, no sabemos, dice, tal vez dentro de algunos años serás el presidente de la estaca. Entonces yo le atribuyo a él que él fue el que me echó la sal, él fue el que con ese comentario dejó ahí sembrado en mi corazón el deseo de poder seguir creciendo, seguir sirviéndoles a cada uno de ustedes. Y bueno, hoy en día el Señor ha decidido llamarme. También tuve la oportunidad de poder trabajar con el presidente Canán. Tengo una bonita experiencia también. Él fue quien me apartó como misionero de tiempo completo. Y si no mal recuerdo, creo que fui el primer misionero al que él apartó como presidente de estaca. Tuve la oportunidad también de estar con él muy de cerca en algunas convenciones HAS. He aprendido también de él. Y del presidente Anselmo Sánchez, pues trabajé con él. Fui su secretario en la presidencia de estaca, estuve trabajando como miembro del Sumo Consejo con él y también dejó muy buenas bases. Aún recuerdo las entrevistas que tuve con él. Él me entrevistó para poder ser obispo. Recuerdo los comentarios que él hizo para mí, para mi esposa. Y creo que por ahí va el camino de la historia de la estaca Amalucan en mi vida y en la de mi familia. Estoy muy agradecido con el llamamiento que el día de hoy tengo, por la confianza que el Padre ha puesto en mí, en mi familia, y sobre todo porque me ha llamado a servir en esta estaca. Es una estaca en la que hay miembros fieles, hay miembros en los que a mí como mi llamamiento me pueden ayudar, sobre todo a que la carga pueda ser un poco más ligera. Y yo agradezco a cada uno de ustedes, hermanos, por el apoyo que me dan, por el sostenimiento que ustedes me dan como presidente de estaca. Lo agradezco mucho. Quiero platicar un poquito cómo es que una estaca se puede llegar a formar. Para poder llegar a formar una estaca, hermanos, es necesario poder contar
con un mínimo de miembros fieles, con un mínimo de miembros poseedores del sacerdocio y fieles pagadores de diezmo. ¿Y por qué lo quiero comentar? Porque quiero decirles que ustedes, desde hace más de 25 años, forman parte importante de la Estaca Malucan, porque gracias a su fidelidad como miembros, a su fidelidad al pagar diezmos, lograron que esta estaca pudiera crearse y que hoy en día podamos tener varias unidades que dependen de la estaca. Gracias por cada una de las cosas que hacen, queridos hermanos. Y bueno, pues yo solamente me resta decirles que puedan continuar trabajando en esta gran obra como lo han hecho. Muchos de ustedes apoyaron con mano de obra en edificios de la estaca, aún con recursos. Es muy gratificante el poder saber que hay miembros fieles en la estaca. Yo sé que Jesucristo vive, que el Padre nos ama, queridos hermanos, y aun y cuando nosotros estemos sufriendo tribulaciones o pesares en nuestros hogares, en nuestra vida diaria, el Padre nos ama y Él desea que podamos salir adelante, que podamos seguir creciendo, que podamos seguir experimentando estas cosas que solamente son para que nos puedan hacer grandes, nos puedan hacer mejores. Como todo buen padre, Él desea que podamos seguir adelante, que podamos seguir cumpliendo metas y que podamos seguir esforzándonos por ser mejores personas. Sé que esta iglesia es verdadera, que José Smith fue un profeta de Dios y que el presidente Russell M. Nelson es el profeta hoy en día, que tiene comunicación directa con Dios, y hoy lo hemos visto a lo largo de la pandemia, de todas las tribulaciones que han pasado en el mundo. Son un testimonio. Los programas que el profeta junto con el Quórum de los 12 han estipulado son un testimonio de que la iglesia es guiada por Él, a través de Él y por medio de Jesucristo. Y lo comparto con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Nuestro amado Padre Celestial, es en esta ocasión grandiosa para los miembros de esta Estaca Malucan el agradecerte y poder ser testigos de tu obra en la tierra y ver crecer este reino, Padre, en esta parte. Gracias te damos por los buenos líderes de nuestra estaca que hemos tenido, el presidente de la Rosa, el presidente Canán,
el presidente Sánchez y ahora el presidente Fernando Castillo Sánchez. Gracias, Padre, por tu misericordia en nosotros, para poder ser testigos de tu amor y de que tu obra sigue creciendo. Te rogamos, bendito Padre Celestial, que el Espíritu Santo siempre esté en nuestros corazones. Bendice a los buenos líderes de tu estaca, guíalos, Padre, ayúdales con la sabiduría, la revelación que ellos necesitan para seguir en este crecimiento de tu iglesia. Rogamos que podamos ser buenos ejemplos de vida y tener solo amor en nuestros corazones para vivir. Que nos gocemos por ser parte de tu iglesia y que por nuestro ejemplo vengan más hijos tuyos que están preparados y sean bautizados. Bendice a la juventud de la iglesia, Padre, para que ellos triunfen en esta tierra y traigan las almas que son necesarias para tu reino. Que vivamos en paz, tennos entre los brazos de tu amor. Perdona nuestras faltas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.